Hoy vamos a analizar el merecido verbal que le dio una obispa a Donald Trump en plena misa y cómo ella ha recibido advertencias en su contra a raíz de esto. Déjame hacer una súplica final. Señor presidente, millones han puesto su confianza en ti, y como le dijiste a la nación ayer, has sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En el nombre de nuestro Dios, te pido que tengas piedad de la gente de nuestro país. Ahora tenemos miedo. Empezamos fuerte. La obispa le recuerda al presidente que millones de personas confían en él y que incluso él ha dicho sentir la poderosa mano de Dios en su vida. Recordemos que en las elecciones a la presidencia, un chico intentó desvivir al candidato. El joven falló por un pelito de rana calva y eso le salvó la vida. Ahora, ¿ustedes creen que Dios le dio una oportunidad más de vivir para esto? Para sembrar terror y causar dolor a miles de familias que, muchos de ellos, también son hijos de Dios. ¿El ahora presidente realmente gobierna con esa idea de compasión y justicia en mente? ¿Está devolviendo a la humanidad esa compasión que Dios tuvo con él? Hay niños, gays, lesbianas y transexuales en democracia, familias republicanas e independientes, algunos que temen por sus vidas. Y aquí toca un punto importantísimo. Los niños y adultos LGBT existen en todas las familias, sin importar si son republicanos o demócratas. Son hijos, tíos, primos, hermanos, sobrinos, y el hecho de que vivan con miedo en su propio país es algo que no podemos ignorar. Reprimir a la comunidad LGBT no implica que dejen de existir. Ellos siempre han existido, existen, son reales y siempre existirán. Le guste o no esto a las demás personas. Nadie merece ser juzgado por sus diferentes gustos. ¿O a ti te gustaría ser juzgado dependiendo de si te gusta el helado de fresa o el helado de chocolate? No se trata de política, se trata de humanidad. Las personas que recogen nuestros cultivos y limpian nuestros edificios de oficinas, que trabajan en granjas avícolas y plantas, empacadoras de carne, quien lava los platos después de comer en los restaurantes, y trabajar en turnos de noche y hospitales. Ellos pueden no ser ciudadanos o no tener la documentación adecuada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales. Ellos pagan impuestos y son nuestros buenos vecinos. Son miembros fieles de nuestras iglesias y mezquitas, sinagogas, guadara y templos. Es una verdad incómoda para muchos, pero es una verdad. Los inmigrantes sostienen gran parte de la economía de cualquier país. Trabajan en los puestos que ningún gringo quiere ejercer. No visualizo a un estadounidense parándose a las 5 de la mañana para recoger las cosechas. ¿Cuándo se ha visto a un gringo de conserje en algún hospital, hotel o restaurante? Esos son los trabajos que los gringos no quieren y ni siquiera son bien pagados para ellos, pero para un migrante significa ganar más dinero que en su propio país y con esos dólares poder construir sus casas y poder sostener a sus familias. Son parte de la sociedad, aunque muchos prefieren ignorarlo. Es un dar y dar, todos ganan, pero ahora resulta que, según el presidente de los Estados Unidos, los migrantes no son más que un estorbo, una plaga. Le pido que tenga piedad, señor presidente, en los de nuestras comunidades cuyos hijos temen que se lleven a sus padres, y que ayudes a los que huyen de zonas de guerra y persecución en sus propias tierras, para encontrar compasión y bienvenido aquí. Las deportaciones no solo afectan a los adultos. ¿Qué pasa con los niños que ven cómo se llevan a sus padres? ¿Qué pasa con las familias que quedan destrozadas? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vas a estar bien, ok! ¡Vete! ¡Yo te voy a ayudar! ¡Te quiero mucho! ¡Vas a estar bien! ¡Te lo prometo! ¡Te lo prometo! ¿Ok? ¡Me llamas! ¡Mamá! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que vas a estar bien! Las personas que están a favor del presidente, por supuesto que no están pasando por algo así, no están pasando por la separación de un ser amado, no están viviendo ese dolor en carne propia, por eso carecen de empatía y lo apoyan. La misericordia no debería de ser un tema de debate, sino una base de cualquier gobierno justo. Nuestro Dios nos enseña que debemos ser misericordiosos
con el extraño, porque todos querremos extraños en esta tierra. Esto es interesante porque la historia de Estados Unidos está basada en la inmigración. Incluso el origen del mismo Donald Trump proviene de migrantes. Su padre era Fred Trump, nacido en Nueva York, pero sus abuelos paternos eran inmigrantes alemanes. Su abuelo, Friedrich Trump, emigró de Alemania a Estados Unidos en 1985 y trabajó en el sector inmobiliario y la minería. La madre del presidente era Mary Ann, era migrante escocesa, nació en Escocia y emigró a Estados Unidos en la década de 1930 en busca de mejores oportunidades. En algún punto, todos fueron extranjeros en esas tierras. Entonces, ¿por qué ahora se olvidan de eso? Al final de la misa, el presidente salió bastante molesto y dijo algunas palabras para la prensa que lo esperaba afuera. ¿Crees? ¿Te gusta si lo encuentras emocionante? No es demasiado emocionante, ¿verdad? No pensé que fuera un buen servicio. Ahora muchas gracias, gracias prensa. Pueden hacerlo mucho mejor. En medio de su ya conocida prepotencia y arrogancia, escribió en sus redes sociales lo siguiente. La supuesta obispa que habló en el Servicio Nacional de Oración el martes por la mañana era una radical de izquierda que odiaba a Trump y que era de línea dura. Ella introdujo a su iglesia en el mundo de la política de una manera muy descortés. Tenía un tono desagradable y no era convincente ni inteligente. No mencionó la gran cantidad de inmigrantes ilegales que entraban a nuestro país y mataron personas. Muchos fueron sacados de cárceles e instituciones psiquiátricas. Es una ola gigante de criminalidad la que está teniendo lugar en Estados Unidos. Aparte de sus declaraciones inapropiadas, el servicio fue muy aburrido y poco inspirador. No es muy buena en su trabajo. Ella y su iglesia le deben una disculpa al público. Ahora resulta que hay que disculparse por tener compasión humana, que es lo que dicta Dios. La obispa Marianne Edgar Bory, de 65 años, es exalumna de la Universidad de Rochester, al norte del estado de Nueva York. Pasó casi 2 décadas como rectora de la iglesia episcopal de Saint John de Minneapolis. En 2020, la obispa escribió un artículo en el New York Times donde decía estar indignada y horrorizada por el uso que Trump hizo de la Biblia. Después de que agentes utilizaron gases lacrimógenos contra los manifestantes que pedían justicia racial. En ese entonces, escribió que Trump había utilizado símbolos sagrados mientras defendía posturas contrarias a la Biblia. En el primer mandato de Trump, ella condenó el uso de la Guardia Nacional para desalojar a la fuerza a manifestantes de Black Lives Matter para que el entonces presidente fuera a la iglesia de St. John's, que había sido vandalizada. Allí Trump se tomó una foto con una Biblia. Ella afirmó en ese entonces que usar una iglesia como telón de fondo iba contra la ética de las enseñanzas de Jesús. La obispa es la primera mujer en estar al frente de la diócesis episcopal de Washington, D.C. desde el 2011. Luego del polémico discurso, la obispa dijo que lo que pasó no fue exactamente un regaño para el presidente. No fue un regaño, fue una súplica por parte de la gente más necesitada en nuestro país, que tenía lo más temor ahora. También dijo no está arrepentida de lo sucedido aquel día. ¿No se arrepiente de nada de lo que dijo? No. Fue la palabra que creo que Dios me dio para ofrecer al pueblo y al presidente, y la ofrecí. Y reaccionó a la fuerte crítica que el presidente le hizo en redes sociales. Era su opinión, era manera de disminuir el impacto del sermón. La obispa confesó haber recibido advertencias en su contra después de ese discurso. ¿La han amenazado? Sí, un poquito. Tengo que tener cuidado por ahora. Ella dice que lejos de tener fines políticos, ella le dio aquellas palabras al presidente por el miedo que había visto en las comunidades de migrantes y LGBT de Washington. Más allá de política, este mensaje nos recuerda algo básico, la empatía. No importa si hablamos de la comunidad LGBT, de los inmigrantes o de cualquier otro grupo vulnerable, al final del día, estamos hablando de personas y cuando el miedo y la discriminación gobiernan, todos perdemos. ¿Qué opinas de estas palabras? ¿Crees que la obispa tiene razón o que está equivocada? Me encantaría leer tus comentarios. Que Dios nos conceda la fuerza y el coraje, honrar la dignidad de todo ser humano, para decirse la verdad en amor
y caminar humildemente con el uno al otro y nuestro Dios, por el bien de todas las personas, bien de todas las personas en esta nación y en el mundo. Gracias por ver el video. No se te olvide suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos hasta la próxima. To the day I die.